Querida iglesia, nuevamente nos encontramos en este momento. El día de hoy es domingo 24 de mayo y toca reflexionar sobre las lecturas que tienen que ver con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ya pasamos todo este momento de Pascua, todo este momento en el que el Señor estuvo en diversas ocasiones apareciéndole a sus discípulos. Vimos el camino a Maús también, desde su crucifixión también y por supuesto también que su resurrección. El día de hoy las lecturas nos invitan a reflexionar sobre la ascensión del Señor, como así lo leímos en Hechos 1, del 1 al 11. También leímos, ¿verdad?, esta gran comisión que el Señor, con el que cierra el Evangelio de Mateo, con el que termina el Evangelio de Mateo, en el de ir y hacer discípulos a todo el mundo. Quiero centrarme en una pregunta que hace Lucas en Hechos, ¿no?, porque sabemos que fue Lucas quien escribió el libro de Hechos, y la historia nos narra que Jesús asciende y los discípulos se quedan viendo, se quedan mirando al cielo, ¿no? Hay unas preguntas que hacen sus discípulos de cuándo le preguntan al Señor cuándo va a restaurar el reino. El Señor contesta esto que también conocemos, que no les tocaba a ellos saber el tiempo ni los sazones, porque de alguna manera también esto nos dice que el tiempo es toda esta historia, ¿verdad? Toda esta época en la que hay valores negativos. De alguna manera el Señor nos dice, siempre es tiempo, siempre va a ser tiempo de intentar restaurar el reino. Fíjense que la pregunta esta primera pregunta de los discípulos, de quienes le veían ascender, es un poco esperando que el Señor sea quien restaure el reino, que sea Él y sin participación de nosotros. Lo dice, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. El Señor contesta, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y más adelante dice algo importantísimo. Sobre esta pregunta el Señor Jesús dice, pero ustedes van a recibir el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si los discípulos, preguntan cuándo se va a restaurar el reino, cuándo va a haber paz, cuándo va a haber justicia, cuándo va a haber estos medios de opresión al pueblo, a la gente, cuándo va a quitarse el miedo, y el Señor contesta, no les toca saber a ustedes, pero van a recibir poder. Quiere decir que el Señor nos está transfiriendo responsabilidad en esa restauración. Quienes le preguntan parecen todavía esperar todo, absolutamente todo del Señor, pero el Señor les dice, necesito que ustedes también tomen parte y van a recibir ese poder cuando reciban al Espíritu Santo, que también esta recepción del Espíritu Santo ya la hemos platicado en otros sermones pasados, ¿verdad? La importancia que tiene y lo que nos debe de inspirar recibir el Espíritu Santo. Pero vean la pregunta, y vean la pregunta, hermanos, también que que vuelve a suceder en el versículo 11. Esta pregunta ya no es de los discípulos o quienes le veían ascender al Señor, es de los varones con vestiduras blancas que aparecieron una vez que Jesús ascendió. Y parece ser que estos varones vieron, ¿verdad?, a la gente que estaba ahí viendo la ascensión, y los varones dijeron, en el versículo 11, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hasta parece un reclamo, hermanos y hermanas, de estos varones. ¿Por qué estás mirando al cielo? Esto puede ser una invitación a dejar de estar mirando el cielo, esperando todo del Señor, esperando todo accionar, toda restauración de nuestra sociedad en una sociedad mejor, en una sociedad más justa, con menos odio y con más amor. Parece que hoy también, de pronto, a veces, todos tenemos estos momentos de querer esperar todo de parte de nuestro Señor y nos quedamos mirando al cielo.
Estos varones con vestiduras blancas hoy nos dirían a nosotros, ¿por qué estás mirando al cielo? Este Señor que lo has visto irse hacia el cielo vendrá otra vez. Y hermanos, también nos los recalca esta importancia de, ¿verdad?, de tomar manos a la obra también en estos tiempos de crisis, el Evangelio de Mateo, en esta gran comisión dejada de Jesús hacia nosotros por ir y hacer discípulos en el mundo y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso significa, hermanos, que nosotros tenemos parte de esta restauración, de esta sociedad. Y es importante reconocernos así con esa gran comisión, porque por algo se le puso así, porque es grande. Nosotros tomamos y debemos de tomar parte de esa gran comisión de hacer discípulos. No necesariamente hoy hacer discípulos y bautizar a las personas significaría que nos siguieran a nosotros. No necesariamente. Es cierto que hay muchos que congenian con nuestra manera de ser y a partir de ahí nuestra vida se forma como un ejemplo para ellos. Pero también podemos hacer discípulos en el sentido de compartir el amor, de compartir esperanza, sea con una palabra de ánimo, con una palabra de aprecio, con cuestiones materiales, porque aunque no lo queramos, somos humanos y tenemos necesidades materiales también, así como espirituales. Hoy tal vez podemos dejar de mirar al cielo por un ratito, ¿no? Porque claro que es muy cómodo hacerlo y da mucha tranquilidad hacerlo, mirar al cielo. Pero también tenemos que bajar la mirada y ver quién está necesitado en estos momentos. En estos momentos en los que mucha gente ha perdido su empleo, es necesario que dejemos de mirar al cielo y miremos esas necesidades para tal vez si está también dentro de las nuestras, porque también hemos sido afectados de alguna manera, apoyarles con algo, apoyarles con algún artículo de despensa, con alguna palabra de ánimo, con alguna oración, y también cuidarnos a nosotros mismos, cuidarnos, seguir las medidas de higiene. Eso es bajar la mirada, no estar nada más mirando al cielo. Esa es la invitación de hoy en este versículo 11. Es una pregunta clave de estos varones. ¿Por qué están mirando al cielo? Hoy ya no necesitamos en este momento mirar tanto al cielo. Así nos los reclamarían estos varones. Necesitamos bajar la mirada y ver qué podemos hacer por los demás. Hay tanta necesidad, siempre la ha habido y eso lo reconocemos, pero hoy parece hacerse más evidente. Parece hacerse más evidente que la gente necesita conocer de este Dios de esperanza, de este Dios de amor, de este Dios de cuidado. Ese es el mensaje de esta tarde.